This meeting is being recorded. Buenos días con todos. Siguiendo con nuestro ciclo de conferencias, Neuroderechos y Políticas Basadas en Datos, hoy día tenemos el gusto de presentar a Carmen Gardier. Carmen Gardier es directora de Influencia Digital para América Latina de JIC, antes conocido como Laureate Cuenca. Ella nos va a hablar de influencia digital empresarial. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. ¿Qué tal? Por venir a impartirnos tu ponencia. Muy bien, gracias y buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que hayan tenido una buena semana con todas las ponencias que hubo antes de la que yo os voy a contar hoy. Y bueno, lo que os he traído hoy es un estudio que realizamos hace pocos meses en base un poco a cuál es el viaje hacia la transformación digital que hoy en día están teniendo las compañías. ¿Okay? Cómo esto, desde que el COVID se inició, ¿no? Lo que vimos es que, y seguramente muchos de vosotros habéis leído también mucho sobre esto, cuando se inicia la pandemia, durante estos años, la transformación digital de las compañías, de muchas compañías, se aceleró, ¿no? Había un artículo que leía que decía que en un año habían avanzado hasta como si fuese un periodo de 5 años en temas relacionados con la transformación digital. Entonces, el hecho de haber estado encerrados, de haber tenido que cambiar muchos hábitos de consumo, muchos hábitos de relacionamiento con las personas, incluso nuestra forma de trabajar, pues propició, ¿no?, que muchas compañías acelerasen este proceso de transformación, ¿no? Y lo que vemos también es que hoy en día la influencia empresarial depende, entre otros factores, pero depende mucho de la transformación digital, ¿no? Y sobre todo, y esto también, si a alguien le interesa, le puedo compartir un estudio que salió Boston Consulting hace una semana. Ellos también hablan de que, además, esta influencia está muy asociada al grado de escalabilidad en las soluciones digitales que implementen las compañías. Bueno, pues con esta base, ¿no?, y teniendo en cuenta este proceso de transformación que vivimos durante el periodo de pandemia, que bueno, pues todavía no ha terminado, ¿no? Lo que trabajamos desde JIC es un estudio, ¿no? Porque nos preguntábamos, bueno, ¿en qué proceso de transformación digital están nuestros clientes o las empresas que conocemos? Y cómo, cuáles son, digamos, las palancas que deberían de mover en cada una de las etapas de ese proceso. Y es lo que os voy a contar, hoy. Bueno, nosotros lo primero que hicimos es establecer en qué momento digital se encuentran las compañías. Y lo que hicimos es, en base al análisis que realizamos, hemos identificado que hay 4 estadios en temas de transformación digital en la compañía. Uno que es el digital being, ¿no?, el estar en digital, que bueno, pues hoy en día muchos conocemos a muchas compañías que piensan que, bueno, pues tener redes sociales es ya estar en transformación digital, o mandar un emailing, o tener una aplicación de CRM, ¿no? Entonces, muchas compañías que están en este proceso, es el proceso inicial de maduración del Digital BIM, y si os soy honesta, la mayoría de las empresas del Perú que encontramos están entre el Digital BIM y el siguiente, que es el Digital Optimization. El siguiente proceso de maduración es el Digital Optimization. En este proceso lo que vemos es que las empresas, además de tener ciertas plataformas digitales, que no son solamente tener una web o redes sociales o tener un CRM o tener una intranet, sino que tienen ya un proceso de transformación digital inicial para todas las áreas de las compañías, ya han empezado a optimizar las plataformas que habían creado durante este proceso de la pandemia. Empezaron a digitalizar las plataformas que habían creado previamente, ¿no? Optimizarlas, a pues trabajar en una serie de procesos de optimización. El siguiente estadio de la transformación digital es lo que hemos llamado el Digital Data Driven. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ya hay algunas empresas que están empezando a utilizar la data para tomar decisiones, ¿no? Lo que vemos
y ahora os iré contando un poquito más a lo largo de las etapas del estudio. Lo que vemos es que la mayoría de las empresas contamos con data, ¿no? Hoy hay 2 millones, 1.000 millones, 5.000 millones, cientos de millones de datos que circulan en Internet, cientos de millones de datos que damos los usuarios para cualquier tipo de proceso, ya sea un proceso financiero, ya sea porque me estoy inscribiendo en un concurso, ya sea porque me estoy inscribiendo en una oferta de empleo o ya sea porque la empresa a la que pertenezco está tomando mis datos, ¿no? Nuestros datos personales y nuestros datos de actitudes y nuestros datos de gustos, de creencias, de motivaciones, están ya navegando por el universo, ¿no? Entonces ya encontramos que ya hay algunas empresas que están empezando a utilizar estos datos, ¿ok? Y en el último estadio, que es el que le hemos llamado el Deep Digital, en el que no están muchas empresas, hay muy pocas empresas, son las que realmente basan toda su transformación digital y toda su estrategia en el uso de la data profunda, ¿ok? Os pondré luego algunos ejemplos de qué soluciones son las que tienen las compañías que están en cada uno de los estadios. Pero estos serían, digamos, los 4 estadios. Entonces, lo que nosotros analizamos en base a una serie de entrevistas que realizamos con los directores de marketing, directores de comunicación y algunos CEOs, es en qué proceso de maduración se encuentran las compañías para las que trabajamos en JIC en varios países. De aquí lo que hemos sacado es una matriz del Digital Journey, ¿no? Es que también depende un poco de la capacidad de influencia que tienen las compañías a la hora de comunicar en entornos digitales, ¿no? Y como os decía, vamos desde un nivel de digitalización donde está el Digital BIM, que ahora vamos a ver algo que siempre se confunde mucho digitalización con transformación digital y son 2 conceptos muy diferentes, pero vemos que hay una matriz en la que el nivel de digitalización es muy alto, ¿ya? Y cuando esto se cruza con el nivel de transformación digital es cuando estamos viendo que las compañías empiezan a evolucionar en todos sus procesos internos, ¿ok? Entonces, esta es un poco la matriz que nos hemos marcado y, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en la fase del Digital BIM? Pues desarrollan la identidad, la presencia de una actividad mínima, como os decía, de la marca en el entorno digital. En el Digital Optimization es una fase de mejora para afinar las herramientas y los procesos digitales, como os contaba antes. En Digital Data Driven es una adaptación del entorno digital a las actividades de comunicación, marketing y asuntos públicos de la compañía, incluyendo recursos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Como ya vamos viendo que las empresas que se encuentran en este estadio más avanzado sí que tienen personas con ciertas características a nivel técnico y a nivel educativo, ¿no? Que está mucho más adaptada a este tipo de recursos que trabajan ya con data, ¿no? También procesos, plataformas, etcétera. Y por último, la parte de Deep Digital que os contaba es cuando hay una evolución máxima de la digitalización, operando ya con una visión, planificación y ejecución completamente digital. Y aquí es cuando esto, por ejemplo, la parte de Deep Digital lo tienen muchas startups digitales, ¿no? Que han nacido directamente en esta etapa de la evolución y también vemos que son muchas empresas que cuentan con un CEO que tiene ya, digamos, unas características digitales muy diferentes a los CEOs tradicionales que estamos viendo en países como, por ejemplo, Perú. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos también en cada uno de estos estadios? Para daros un poquito más de información de cuál es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, lo que vemos es que en cada uno de los estadios nosotros hemos analizado cuatro digamos, 4 áreas que trabajarían o que se deberían de trabajar dentro de las compañías. Un área es el área de inteligencia, ¿no? De inteligencia sobre todo de datos. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas que están en el Digital BIM y las que están en el Deep Digital? Pues las del Digital BIM se preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo trabajar con la data para saber qué pasó?
Y en este caso, pues lo que utilizan son herramientas de escucha activa, como por ejemplo Brandwatch, como por ejemplo pues otro tipo de herramientas, que son herramientas que te permiten escuchar la conversación de las últimas horas, analizar esa conversación y entender qué ha pasado, ¿ok? Cuando nos vamos al Digital Optimization, ya lo que las empresas empiezan a preguntar, ¿por qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasó? Entonces, ya no solamente analizo la conversación de las últimas 24 horas para saber por qué pasó, sino que empiezo a analizar la conversación añadiendo algunos elementos de Deep Learning, por ejemplo, para entender el por qué, para hacer un análisis retroactivo de la conversación y entender por qué hemos llegado a este momento. Aquí os cuento un caso que trabajamos nosotros para McDonald's, en el que hicimos un estudio para entender por qué el movimiento contra el plástico, especialmente contra las cañitas, tuvo relevancia. Y lo que hicimos fue analizar un periodo de 10 años de conversación y en este periodo, pues lo que pudimos descubrir es dónde empezó todo el movimiento de conversaciones en torno al tema del uso del plástico y en concreto en torno al tema del uso de la cañita y bueno, empezó en un lugar de Estados Unidos, en fin, entendimos a través de la optimización de la data por qué se llegó a este territorio de conversación, a estas comunidades que hablaban de estos temas. Las empresas que están ya en el Digital Data Driven son los que ya realmente empiezan a utilizar no solamente técnicas de Deep Learning, sino también algoritmos de inteligencia artificial y se preguntan por qué pasó, ¿no? O sea, perdón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, a través de algoritmos ya también podemos trabajar en predecir, ¿no?, ciertos comportamientos, en predecir ciertas conversaciones, en predecir qué es lo que puede ser un posible riesgo para una compañía. Y los que están en el Deep Digital, en la parte ya que trabajan 100% orientados en la data, lo que hacen es utilizar la inteligencia de datos para hacer que las cosas sucedan como ellos quieren que sucedan. Entonces, lo que os decía antes, fijaros cuál es la capacidad de influencia que tienen las empresas hoy en día a través del uso de la data principalmente, ¿no? Cómo a través de el estudio de los datos con técnicas de procesamiento de lenguaje, con técnicas de inteligencia artificial, con técnicas de deep learning, podemos entender qué pasó, podemos saber qué es lo que va a pasar y además podemos predecir o podemos utilizar esta data, ¿no?, de forma que ayude a mi estrategia y a que sucedan las cosas que sucedan o a que las conversaciones vayan hacia donde yo quiero que vayan. Parece que todo esto da un poco de miedito, ¿no? Pero realmente el uso de la data puede ayudar mucho a muchas compañías a ser influyentes de la manera que puedan influir de forma positiva en el negocio, de la manera que puedan influir de forma positiva en alguna acción de compromiso social que tengan con las comunidades, etcétera, ¿no? Es cómo utilizamos la data también siempre de forma positiva. En la parte de, luego tenemos, por un lado os decía, la inteligencia de datos. Por otro lado, cuáles son los interfaces que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en la parte del Digital BIM, yo tengo uno para todos. Por ejemplo, tengo un ecosistema digital en el que le hablo lo mismo a todas las personas y la misma comunicación para todas, para unos pocos que son con los que yo me quiero relacionar. Cuando ya empiezan a optimizar, ya se dan cuenta de que, oye, pues tengo que utilizar ya una estrategia de tener, pues tal vez diversas plataformas para diversos stakeholders, ¿no? En Digital Data Driven lo que ya vemos es que ya hemos, por ejemplo, un ejemplo de Digital Data Driven es cuando las empresas o las compañías trabajan previamente en un modelo de journey para cada uno de los arquetipos conductuales a los que quieren llegar y para cada uno de estos arquetipos tienen ya unas plataformas establecidas de comunicación, de contacto, ¿no?, en base a cada uno de los arquetipos a los que quiero llegar. Y en el Deep Digital ya es
oye, tengo una comunicación y una plataforma para cada una de las personas que tienen unas características totalmente diferentes a las que quiero llegar. En la parte de, luego vemos que hay otro área que es la parte de conversación y engagement, ¿no? Entonces, las que están en el Digital BIM es, oye, yo quiero estar aquí para estar posicionado y generar awareness, sobre todo, ¿no? Que es lo que quieren muchas compañías cuando se posicionan en entornos digitales. No, yo quiero generar awareness. Cuando están en la fase de Digital Optimization, ya lo que se preguntan es, oye, ¿cómo puedo generar una conversación? No solamente quiero generar una serie de contenidos a través de mis plataformas con mis diferentes stakeholders, ya sea con mis clientes, ya sea con mis colaboradores, ¿no? Empiezo a preguntarme cómo a través de las plataformas y cómo a través de la inteligencia de datos ya puedo yo conseguir preguntar cierta data a estas comunidades a las que me dirijo. Cuando están en Digital Data Driven es cuando ya se trabajan en proyectos que gracias a la escucha y al saber qué pasó y al tener ya establecido un modelo de comunicación para cada uno de los arquetipos conductuales, lo que se trabajan son también en estrategias para generar mucho más engagement, ¿no? Es para convertir, empezar a convertir a estas personas a las que en una fase inicial solo quería pues generar una awareness. Y por último, en la parte de Deep Digital es cuando ya tienen un modelo de conversación a través de técnicas de marketing, a través de técnicas de comunicación o incluso a través de técnicas de asuntos públicos para generar advocate, ¿no? Cómo puedo generar promotores de la conversación sin que mi empresa sea o mi compañía o mi marca sea la que genere la conversación, sino cómo a través del uso de la data, a través de trabajar en plataformas adecuadas a cada uno de estos perfiles, puedo generar advocates, ¿no? Y por último, en otra de las áreas, hemos hablado de inteligencia, hemos hablado del uso o del diseño de los interfaces, de la parte de conversación y engagement y por último la conversión, ¿no? Cómo trabajo desde el Digital BIM en únicamente utilizar data externa, que muchas veces lo que vemos es que ni siquiera se utiliza, ¿no? Eso lo vemos mucho con muchos clientes que trabajamos, que tienen un montón de data, incluso data de CRM de clientes con la que no hacen nada, o incluso la data de Facebook de tus clientes con la que no haces nada, ¿no? Entonces, en el Digital BIM tienes la data, la utilizas para hacer alguna campañita, tal vez para hacer alguna campaña en Facebook, ¿no? O algo por el estilo, pero no estás haciendo nada automatizado. En la parte de optimización ya puedes utilizar algún tipo de herramienta que te ayude a optimizar tu comunicación, ¿no? En un único canal. En la parte de Digital Data Driven ya integras todos tus canales de forma automatizada para que se integren a nivel de comunicación, ¿no? Sobre todo en este de Digital Data Driven vemos que son muchas empresas que se dedican a la venta, por ejemplo, un directorio tipo Booking, ¿no? Pues que tienen toda su data integrada. Y por último, el Deep Digital es cuando ya utilizan la data de forma dinámica entre todas sus plataformas, ¿no? Para llegar de forma diferencial a cada una de las personas que quieren llegar. Entonces, es un poco lo que nosotros hemos visto, ¿no? Primero, en qué estadio estaba cada una de las empresas y qué tipo de actividad se realiza en cada uno de los estadios, ¿no? Y cómo qué tipo de herramientas también necesitarían luego las empresas para pasar del Digital BIM al Digital Optimization, de ahí al Digital Data Driven y de ahí al Deep Digital. ¿Por qué? Porque pasar del Digital BIM, de no tener nada, a ser Deep Digital, pues honestamente es imposible. Y hay muchas empresas que cuando les hicimos la encuesta en su percepción, y ahora lo veremos, creen que están en el del Deep Digital, pero cuando analizamos realmente cómo trabajas la parte de inteligencia, de interfaces, de conversación y de conversión, pues estás todavía en el Digital BIM, ¿no? Entonces, entre la percepción de lo que creen que donde están y donde realmente están, pues varía mucho. ¿Okay?
Entonces vamos ya, os voy a contar ya los resultados. Luego, si queréis, al final vamos a dejar unos minutos para que me puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Este estudio también se lo puedo compartir para que Marco y el equipo os lo compartan a todos. Y Muchas bueno, gracias, Carmen. tienen también sí, para que me puedan contactar por LinkedIn, por Twitter. Quien tenga algo más de interés, encantada de poder ayudar. Voy a compartir tu ¿Qué es lo LinkedIn. que hicimos? Bueno, lo que hicimos... Sí, luego os lo compartiré. Lo que hicimos fue entrevistar a 203 ejecutivos de marketing y comunicación de 16 tipos de industrias, de casi 200 grandes empresas y en 12 países de América y de Europa. La consulta se hizo a través de una encuesta, hicimos videollamada y también correo electrónico. Y cruzando la autopercepción, como os decía, es muy importante la percepción que tienen de ellos mismos versus la realidad, que de verdad, honestamente, pues nos llamó mucho la atención, ¿no? De cómo, sobre todo en el tema del uso de la data, la mayoría de las empresas creen que están haciendo un buen uso de la data y realmente están en nada todavía, ¿no? Entonces, ellos mismos, cuando luego les presentamos el estudio, dijeron, wow, ¿cuánto nos queda por hacer? Entonces, lo que hicimos fue establecer en qué etapa se encontraba cada una de las compañías y creamos esta matriz. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio? Lo primero, que es lo que os decía antes, digitalización no es transformación digital. Son dos conceptos muy diferentes. Digitalización es la adopción de determinados procesos tecnológicos que no necesariamente se reflejan realmente en una transformación digital de su cultura, del modelo de negocio, del modelo de relación o del uso de datos. O sea, fijaros cómo la influencia de las compañías que están en una madurez de transformación digital es mucho mayor porque han cambiado su cultura orientada mucho al dato, a la innovación, a la creatividad. Su modelo de negocio también está orientado a toda esta innovación, creatividad. Su modelo de relación con sus stakeholders también ha cambiado y el uso de los datos, ¿no?, es cada vez mucho más avanzado, por lo que, como os decía, la conclusión final es que cuanto más avanzado estás en tu proceso de transformación digital, mejores resultados económicos vas a tener, mejor relación también con tus stakeholders vas a tener y una mayor influencia en tu sector y en tu negocio, ¿ok? La percepción de los ejecutivos, como os decía, no se corresponde con el estadio de la transformación de sus empresas, ¿no? Se autoperciben como avanzadas, todas, o sea, todas dicen, no, yo uso datos, yo tengo CRM, sí, tienes muchas plataformas, sí, tienes redes sociales, no estás utilizando la data porque ellos piensan que estar digitalizado es estar en un proceso de maduración de transformación digital que realmente está ligado a procesos mucho más complejos, ¿no? Entonces, aquí lo que evaluamos es la transformación digital de los encuestados y fijaros, el 10% estaban en el Digital BIM, 34%, esto es en general, luego por países hay diversas apreciaciones y os digo que en el caso de Perú tenemos entre Deep Digital y Digital BIM a la mayoría de las empresas encuestadas. En Digital Optimization ya encontramos algunas empresas, pero en general son un 22% y un 33% están ya en Digital Data Driven. Luego os hablaré también de qué sectores están en cada una de las etapas. En cuanto a los encuestados, y esto es lo que nos llamó mucho la atención, fijaros, un 47% cree que está en un nivel intermedio de optimización. Y eso no es la realidad, ¿no? En nivel experto hay un 10% que se considera, en nivel inicial hay otro 10% y en avanzado un 31%. Entonces, fijaros cómo ya las empresas con la realidad, porque en realidad están entre el Digital BIM y el Digital Data Driven de forma dividida. En cuanto a procesos y herramientas, ¿no? Les preguntábamos, oye, ¿cuáles son las herramientas de comunicación y qué procesos estás utilizando para tus estrategias de negocio, de marketing y de comunicación? Entonces, marketing y comunicación en la nube, ¿quién está utilizando una nube como herramienta? El 45% la está utilizando. En los modelos de sus campañas de branding y performance están utilizando inteligencia artificial
y nos decían que no un 57,4%, o sea, las campañas de branding y performance no cuentan con inteligencia artificial, están basadas en la compra de pauta de forma tradicional, sin utilizar la inteligencia de datos para intervenir y para mejorar las campañas de branding y performance. Cuando les preguntamos sobre el grado de automatización de la comunicación, la mayoría están en un nivel bajo, ¿no?, de grado de automatización de la comunicación, y aquí va desde cómo te comunicas con tus colaboradores, tienes un sistema automatización de comunicación con tus diferentes stakeholders, ya bien sea un email marketing, una estrategia de CRM que está automatizada y que está orientada a informar de forma diversa a cada uno de los stakeholders. La mayoría no tiene un grado de automatización en la comunicación. Puede que manden un email, pero no lo tienen automatizado, no lo tienen tampoco targeteado, ¿no?, o segmentado. Y solo un 5% hace uso del First Party Data, ¿no? Esto sí que es algo que nos ha llamado mucho la atención y es lo que vemos, ¿no?, que el uso de los propios datos pues todavía no lo están utilizando muchas compañías, ¿no? Entonces, esto nos ha llamado mucho la atención porque cuando les preguntábamos sobre el uso de los datos y sobre tu grado, todos nos hablaban de que estaban muy avanzados, pero realmente en la realidad no nos dice que están avanzados en ese sentido. ¿Okay? Vamos con el siguiente hallazgo. El siguiente hallazgo es: las empresas con mayor transformación digital generan más negocio a través de canales digitales, los que os he contado hace un momento. El 73% de las compañías que están en un estadio de Deep Digital generan más del 20% del negocio en canales digitales, y el 50% de las empresas aseguran vincular sus campañas de marketing y comunicación a sus objetivos de negocio, es decir, que están en un modo avanzado o experto. Entonces, lo que vemos es que la generación del negocio a través de canales digitales es lo que permite a las empresas tener vinculados sus objetivos de negocio a entornos digitales, ¿no? Y cómo están utilizando pues cada vez más pues canales digitales, bien sea porque tienen un e-commerce, bien sea porque están utilizando sus canales digitales para tener una relación con sus proveedores, para tener una relación con sus clientes, ¿ok? Pero la mayoría de las compañías que están en este estadio más avanzado generan un 20% del negocio con estos canales digitales. Y aquí, como sabéis todos, desde que se produjo la pandemia, el uso de canales digitales para la venta pues se ha incrementado muchísimo, ¿no? Y de hecho muchos de los usuarios que no estaban digitalizados o que no estaban utilizando, por ejemplo, una aplicación bancaria para realizar sus procesos, pues también con muchos clientes de este sector hemos visto que se ha avanzado muchísimo en este aspecto, ¿ok? El tercero, la mayoría de las compañías no son people centered, y esto también tiene que ver, bueno, por un lado con lo que os decía del first party data, ¿no?, de utilizar tus propios datos o los datos que tienes, que es lo que os contaba antes, ¿no? Lo que vemos es que hay muchas compañías que tienen muchísima data y no están haciendo uso de datos. O sea, os cuento de una que me llamó mucho la atención, que, bueno, pues es una compañía, ellos tienen una cadena de hoteles de lujo, ¿vale?, en República Dominicana, y los datos los estaban trabajando con un Excel. Entonces dices, wow, o sea, realmente tu negocio está orientado a 100%, debería estar orientado a digital, porque es una cadena de hoteles. Segundo, no estás utilizando la información de todas las personas que o bien se han alojado en tus hoteles, o bien han estado interesadas en una campaña, o bien te ha dejado el dato para pedirte una cotización, ¿no? Lo tenían todo en Excel y no estaban haciendo ningún tipo de uso de la data. Entonces, pues en el siglo en el que estamos todavía sorprende, ¿no?, que hay compañías que tienen un negocio muy orientado al digital y que están utilizando un Excel para manejar sus datos. Bueno, el que os contaba ahora, el de la mayoría de las compañías no son people centered, significa que
Bueno, lo que vemos es que muchas de estas compañías no ponen foco en sus stakeholders o no ponen foco en las personas a las que se quieren dirigir, ¿no? Que son las protagonistas, ¿no? Y la base de su negocio, sino que siguen pensando en la compañía, ¿no? Y esto nos lo encontramos muchísimo. Nosotros trabajamos en muchas estrategias en las que tenemos, por ejemplo, pues nos piden, oye, pues quiero hacer una estrategia de comunicación para vender más o quiero hacer una estrategia de comunicación para conseguir más advocate. Ya, pues primero tenemos que ver cuál es la narrativa que tienes como compañía. Primero tendríamos que saber quiénes son esas personas a las que quieres llegar. Hacer un estudio de estas personas para saber cuáles son sus motivaciones, para saber cuáles son sus creencias, sus valores, por qué te comprarían o no un producto, qué es lo que les preocupa a estas personas, qué tipo de plataformas son las que utilizan para comunicarse, qué tipo de comunicación es la que consumen, ¿no? Entonces, lo que vemos es que muchas compañías empiezan por la parte final, de directamente aquí está mi mensaje, aquí está mi comunicación, esto es lo que quiero lanzar y no al revés. Oye, primero, ¿cuáles son las personas a las que quiero llegar? Si mi estrategia está orientada a mis colaboradores, tendría que conocer mejor a mis colaboradores para centrar mi estrategia en ellos y no en lo que yo quiero contar, ¿no? Lo que vemos aquí es más del 60% de las compañías considera que sus stakeholders tienen un nivel bajo de digitalización. Esto también es un dato bien curioso, ¿no? Entonces, y realmente, no sé qué opináis, ahora luego conversaremos, pero yo creo que la realidad no es que los stakeholders tengan un nivel bajo de digitalización. La realidad es que no nos hemos parado a analizar cuál es ese nivel de digitalización, en qué plataformas están, qué consumen, ¿no? La semana pasada me reuní con un banco de Ecuador que, bueno, pues querían que les ayudemos con la comunicación a unos socios financieros que tienen, que son los que invierten en una mutualista que tiene el banco, y entonces, bueno, pues querían que directamente les ayudemos con los mensajes de comunicación. Y les dijimos, oye, pero ¿has estudiado a estas personas? ¿Qué plataformas son las más adecuadas para llegar a ellas? ¿Qué tipo de contenido consumen? ¿Por qué están contentas o no contentas con el producto que tienen del banco? ¿Cómo podríamos mejorar? Entonces, como veis, el paso en el que muchas compañías están es el paso final. No están en los pasos de estudio y de análisis anteriores y del uso de la data anterior para poder tomar mejores decisiones de comunicación, de marketing, de estrategia, incluso para estrategias de asuntos públicos, el uso de la data es súper importante. Luego veíamos que el 58% de las empresas utilizan canales adicionales a la web y redes corporativas. Por ejemplo, les preguntamos, oye, ¿tenéis eventos virtuales? Un 3,98%. ¿Web y redes corporativas? Todo el mundo tiene redes corporativas. Pero es que es muy curioso porque luego le preguntábamos todos los anteriores y sí, ellos consideran que tener un chatbot es tener un canal vertical o consideran que porque están haciendo un relacionamiento con periodistas es tener un canal de comunicación orientado a líderes de opinión o influenciadores, ¿no? Hay mucha confusión entre lo que es los stakeholders a los que quiero llevar y los canales de comunicación que tengo. Entonces, es muy curioso, cuando hicimos esta pregunta, todos decían que tienen de todo, pero realmente lo que tienen no está orientado a las personas, está orientado a, pues bueno, sí, que tengo un email marketing. Ya, pero tienes una estrategia de email marketing para cada uno de tus stakeholders, no la tienes, ¿no? Lo tienen, pero no lo aplican bien, ¿verdad? Exacto, no lo aplican bien. Entonces, es como la data. Tienen un montón de data, pero no la están utilizando. Y luego veíamos que el 58% de las compañías se concentra en la marca y en sus líderes y solo el 12% implica a sus empleados en la compañía. Y esto es algo que también estamos viendo mucho y es una de las cosas que trabajamos con muchos clientes. Hoy en día, el tema de que tengamos influencia depende, por un lado, del grado de transformación digital, como os decía, que tenga una compañía, pero también del grado de transformación digital que tengan sus líderes y que tengan sus colaboradores, y del grado de comunicación y de implicación en la estrategia que tenga una compañía,
de todos sus colaboradores, ¿no? Aquí lo que vemos es que ¿quiénes están involucrados en la estrategia de la compañía? Pues la mayoría, los líderes, los perfiles más corporativos, el board de la compañía, ¿no? Pero en muchos casos vemos que los empleados, que somos muy importantes para las compañías, somos la cara, somos la voz, ¿no? Y representamos también la cultura de muchas compañías y de hecho también representamos la imagen de muchas compañías a la hora tanto de invertir como de utilizar la marca, como de utilizar el servicio, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se trabaja en muchas estrategias orientadas a clientes, pero no en tantas estrategias orientadas a cómo utilizar a tus colaboradores. Sé que está feo lo de utilizar a tus colaboradores, ¿no? Suena feo, pero cómo trabajar con tus colaboradores, ¿no? Para que también sean amplificadores de los mensajes de la compañía, para también utilizarles como este first party data, o sea, ellos también tienen ojos, conocen el mercado, conocen amigos, no te pueden decir, te pueden contar. Entonces, lo que vemos es que hay muchas formas de tener insight, de utilizar la data o de utilizar las plataformas que ya tienes o de optimizar las plataformas que ya tienes y no se está trabajando. Aquí veíamos que también el 57% de las compañías se enfoca más en ellas mismas que en las personas, los que os decía antes, ¿no? En mi marca, en la comunicación de mi marca, ¿no? El 51%. Hay un 4,4% que tienen una comunicación orientada a perfiles influyentes, otra a territorios de conversación. Esto es bien curioso, ¿no? Porque también es otra de las cosas que nosotros trabajamos pues muchas marcas hoy en día se quieren posicionar en muchos temas, ¿no? Pero se quieren posicionar en esos temas porque sí, porque ellas creen que ese es el tema del que tienen que hablar y se tienen que posicionar. Os cuento un estudio que hemos trabajado súper interesante en España para un banco, en el que ellos lo que nos decían es, mira, llevamos años diciendo nosotros, siendo mi marca, en qué me quiero posicionar yo, cuál es mi territorio de conversación, yo voy a hablar de deporte o yo voy a hablar de natación o voy a hablar de cine y realmente pues no sabemos si esto es lo que nos va a hacer conectar con las comunidades a las que queremos llegar o no. ¿Qué es lo que hicimos? Hemos hecho un estudio para analizar territorios de conversación y los hemos analizado de tal forma que en base, os lo voy a contar muy esquemático y muy resumido y un poco a lo bruto, pero en base a dos variables. ¿Cuál es el volumen de conversación en este territorio, en esta temática? ¿Ok? ¿Cómo de relevante sería la compañía y la narrativa y las acciones de la compañía en este territorio? Es decir, oye, yo tengo relevancia para contar cosas aquí o no soy nada relevante porque no tengo nada que decir. ¿Y cuál es la competencia que tienen también en el territorio? Es decir, ¿cuántas marcas hay hablando de lo mismo? ¿Cuántas acciones hay o proyectos que están hablando de lo mismo? Porque eso también tiene que ver con la forma de que tú puedas ser más o menos influyente. Es decir, si yo hay un territorio de conversación en el que, oye, puedo contar cosas porque se alinea al propósito y a los valores de mi compañía y tengo cosas que contar y tengo proyectos de los que hablar y además no tengo mucha competencia porque es un más nicho y no hay tantas compañías hablando de ello, pues ahí es donde tengo que poner las balas, ahí es donde tengo que poner el enfoque para posicionarme en ese territorio en el que poder ser más influyente. Pero fijaros, para todo eso, nosotros hemos trabajado en un proyecto que estuvimos 3 meses analizando volúmenes súper grandes de data con técnicas de deep learning, de inteligencia de lenguaje y con algoritmos que marcamos para el tema de la relevancia y de la legitimidad dentro de cada uno de los territorios. De ahí nos salieron 10 territorios en los que tenían más relevancia y legitimidad y de ahí la marca ya eligió 3 territorios de conversación en los que finalmente trabajaría toda su estrategia de comunicación. Entonces, fijaros el cambio que estamos teniendo con muchas compañías frente a las que te mandan una licitación y te dicen, pues yo quiero hablar de esto y me da igual de si hay muchos, pocos, quién habla o no habla, ¿no? Entonces, como ya muchas compañías nos están llamando, de hecho, os cuento que en JIC, que no os lo he contado al principio, perdonad, pero nosotros tenemos un área que se llama Deep Digital Business, es el área al que yo pertenezco. Dentro de Digital Business tenemos a ingenieros de datos
que fijaros, en una consultora de comunicación y reputación como la nuestra, que tiene más de 25 años de trayectoria en el mercado, hemos dado un giro y además de tener áreas de asuntos públicos, comunicación corporativa, tenemos un área en el que hoy somos más de 400 personas que son Deep Digital Business alrededor del mundo. Tenemos ingenieros de datos, tenemos analistas, tenemos comunicadores, yo soy socióloga, por ejemplo, y bueno, hay una serie de perfiles con los que antes no contábamos y que son perfiles súper relevantes porque nos están ayudando a analizar data y a utilizar data, ¿no? Cómo ciertas cabezas se unen. Uno es el que crea el algoritmo y la data en base a las necesidades que tiene pues, un perfil de asuntos públicos o alguien de marketing o alguien de comunicación tradicional. Entonces, fijaros cómo estamos cambiando la forma de trabajar las estrategias para centrarnos en las personas y no en las compañías, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también les preguntábamos tipos de datos que están monitorizando, ¿no? Entonces, ¿qué monitorean? Monitorean, pues te dice todos los datos. Bueno, pues todos los datos. Pero realmente lo que vemos es que todos los datos por stakeholder, solo un 9%, todos los datos por buyer persona, solo un 10%. Es decir, que yo monitoreo mucho, pero realmente hay muy pocos que están conociendo en profundidad a sus consumidores o a sus stakeholders porque tienen unas técnicas de monitorización y de análisis de datos mucho más profundas para analizar, para arquetipar, ¿no? Y para entender los diferentes buyer personas o las diferencias que hay dentro de un stakeholder, ¿no? Como dentro de mi stakeholder colaborador puedo tener 3, 5, 6 arquetipos y dentro de cada uno de mis buyer persona puedo tener 5, 6, 10 arquetipos diferentes, ¿ok? 4, los departamentos de marketing y comms, comunicación, tienen todavía un largo camino por recorrer, que es lo que justo os estaba contando, ¿no? Aquí lo que vemos es que solo el 5% se mostró satisfecho con la recolección, herramientas y análisis de datos que realizan. Esto obviamente era al final de la encuesta, cuando les empezamos a hacer un montón de preguntas y dijeron, wow, pues realmente no estoy tan bien como yo creo, ¿no? Apenas un 3,5% asegura tener automatizada la comunicación con sus stakeholders y solo el 26% desarrolla modelos de inteligencia artificial para aplicar a sus campañas de comunicación, marketing, branding o performance. Y una cosa que os cuento yo más, no sé si está por acá más adelante, ahora no, pero lo cuento, lo que sí que vemos es que las compañías siguen trabajando como silos, ¿no? Las áreas trabajan de forma independiente, cada área tiene una forma de trabajar, no se conectan entre ellas, entonces es triste, ¿no? Porque podrían utilizar data conjunta y utilizarla para el beneficio de diferentes áreas, para atención al cliente, para asuntos públicos, para marketing, ¿no? Y no lo están trabajando. Entonces, eso es otra de las problemáticas que hemos visto y es que pues, se sigue trabajando mucho por silos y no de una forma conjunta entre áreas. Por último, un análisis por sectores e industrias. Aquí lo que vemos es que el sector turismo y ocio es el mejor ubicado en esta escala, ¿no? Seguido de los sectores de tecnología y comunicaciones, consultoría y servicios legales. En el otro extremo está Pharma, el sector público, servicios industriales, que no cuentan con ninguna empresa situada en el estadio más avanzado. Y su porcentaje en los estadios supera el 50, 60, 70 respectivamente. Entonces, bueno, esto os lo voy a entregar para que podáis ver, pero fijaros que Pharma, que es un sector que ahora con la pandemia debería de estar muchísimo más optimizado, ¿no? Y debería de estar ya planteándose una aceleración en su transformación digital, pues entre los encuestados hemos visto que son los que menos están digitalizados. O gran consumo, ¿no? Que es otro sector, tenemos muchos clientes del sector de gran consumo, que ellos sí que deberían de hacer un uso de la data mucho más importante porque muchos ya orientan su venta a la venta con plataformas digitales, ¿no? Y todavía están, como veis, en ese el momento o estadio de Digital Optimization, ¿no? Ni siquiera están en el de Digital Data Driven muchos de ellos. En resumen, digitalización no es transformación digital. Transformación digital está asociado a una mejora y a un incremento del negocio y de la influencia. La mayoría de las compañías no son people center. Los departamentos de marketing y comunicación tienen todavía mucho camino por recorrer, especialmente si siguen trabajando como silos de forma aislada y cada uno con estrategias diferentes y cada uno mirando y velando por sus intereses.
Algunas recomendaciones, bueno, pues la falta de un auténtico proceso cultural de transformación digital. Y esto es súper importante y lo hemos visto nosotros también en la compañía, ¿no? Hay muchos perfiles de personas que llevan muchos años haciendo lo mismo, de la misma manera, ¿no? Es como que siempre ha sido así, ¿por qué voy a tener que cambiar si me va bien? Y la verdad que ese speech hoy en día ya no sirve, ¿no? Yo a los equipos con los que trabajo les invito siempre a pensar diferente, a salir de la computadora un rato, caminar, a dar una vuelta, a ver qué hacen otros, a pensar. Realmente es un proceso de transformación, de cultura de trabajo, de una cultura muy diferente a la que hemos venido desarrollando, en la que el jefe está encerrado en un despacho y el resto de personas están haciendo lo que el jefe dice. Eso ya hoy en día no es lo que un proceso de transformación de una compañía y sobre todo un proceso de transformación digital requiere, ¿no? Requiere de compromiso, de personas orientadas a unos mismos objetivos, de trabajar desde diferentes visiones, ¿no? De que haya mucha diversidad dentro de las compañías, eso es súper importante, que haya diversidad cultural, diversidad de educación, diversidad de universidades, ¿no? Eso es súper rico y enriquece muchísimo la creatividad y la forma de pensar. Que las empresas no necesitan desplazar la atención de ellas mismas hacia las personas, ¿no? Eso es, hoy en día, la importancia del uso de la data y cómo utilizar la data para trasladar la estrategia de comunicación, tu estrategia de negocio, a lo que realmente le interesa hoy a las personas es súper importante. No entienden el valor de la explotación de los datos propios. Eso es, pues, algo que nos llama mucho la atención y que vemos que existe muchísima data y no se está haciendo uso de ella. Y por último, lo que ya he comentado, ¿no? Que esta oportunidad de seguir creciendo, de trabajar de forma continua, de pensar que pensar diferente es muy válido hoy en día, que ser diferente o ser diverso es muy valorable por las compañías, ¿no? Y bueno, invitaros a todos que ahora estáis estudiando a que ya, desde ya, pues vayáis teniendo esa visión, ¿no? De cómo con la carrera que estáis trabajando podéis plantear una forma y una visión diferente a una compañía. No penséis que porque estéis trabajando con una carrera concreta solo vais a trabajar en un campo concreto o para un área concreta, de verdad, os lo digo, o sea, y os puedo contar en nuestro caso y en mi caso, os digo, yo no busco una carrera concreta, busco a personas despiertas, a personas que piensen diferente, a personas que sepan resolver problemas, que eso es muy importante hoy en día, la resolución de problemas, y a personas que sean curiosas con el dato. No necesariamente tenemos que ser ingenieros de datos. Yo no soy ingeniera de data, yo no sé hacer un algoritmo, yo no sé trabajar en nada, pero sí que valoro mucho a las personas que piensan diferente y cada vez más las compañías valoran este tipo de perfiles. Entonces, bueno, eso os he traído hoy. Quedan 10 minutillos. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y nada, estos 10 minutos para conoceros y saber si es que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues aquí estoy para responderlo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Has dicho muchas verdades en tu ponencia, ¿no? Sobre todo eso, hay empresas que creen que están digitalizadas, entidades que creen que están haciendo transformación digital, y la verdad que no, si no están haciendo cosas que no, digamos, lo están implementando mal, ¿no? O desarrollando mal, ¿no? Es una campaña de email marketing y de repente están haciendo una campaña de email masivo en vez de segmentar bien, correctamente, ¿no? Bien, tenemos algunas preguntas. Epson, Sí, Camilo. mira, si quieres, ¿las puedo yo ir leyendo o las tienes tú para leer? Por supuesto. ¿Sí? Mira, por ejemplo, pregunta Miguel Ángel Beretta, ¿podría comentar algo sobre el uso de la matriz digital para la implementación de políticas públicas por parte de alguna instancia de algún Estado? Pues, por desgracia, no. ¿Sabes? Sí que estuvimos en contacto con una instancia pública para también les presentamos, de hecho, un proyecto en el que utilizábamos la data para medir las campañas que estaban realizando de una forma totalmente diferente. Estaban muy interesados, pero no tenían la plata.
Entonces, y no es que haya que hacer grandes inversiones, sino que tienen que tener esa visión de cambio. Entonces, sí que vemos que todavía las organizaciones públicas están un poquito anticuadas y no están haciendo uso de la data. ¿Okay? ¿En cuántos países tienes representación ahora, Carmen? Antes estaba solo en Lima, lo sé, hasta el año pasado. Ahora veo todo América Latina y veo también Estados Unidos, porque tenemos operación en Miami. Creo que son 9 países, no recuerdo bien ya, no sé ni cuántos países veo. Pero bueno, veo Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, México, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos. Esos son los países que estoy manejando y bueno, también hay otra forma muy, ¿no?, cómo ha cambiado el trabajo, y es que ahora las personas que trabajamos en Digital Business estamos ubicadas en cualquier parte del mundo y trabajamos para proyectos en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces eso es también muy, muy relevante. A ver, pregunta Ángela Celeste, ¿cómo puedo ser People Center y cómo me pueden ayudar las herramientas digitales para venta al por mayor? Pues mira, para venta al por mayor y People Center, primero tener claro cuáles son los clientes a los que quieres dirigirte y hacer un estudio que puedes hacer a través de encuestas, que puedes hacer a través de entrevistas, ¿no? Y preguntarle a estas personas sobre las motivaciones que tienen para comprar tu categoría de producto, las valores o qué es lo que valora una persona a la hora de comprar un producto, ¿no? Siempre a través de encuestas y a través de data, de análisis de data, ¿no? No sé si tienes una base de datos que puedas actualizar. O sea, nosotros lo que hacemos es, a través de diferentes fuentes de datos, establecer luego unas conclusiones y unos insights, y nos salen como una especie de fichas. En otra, si me invita Marco y el equipo, os podré contar ya un proyecto en concreto de estudio de buyer persona para que veáis un poco cómo es la metodología que utilizamos. Sí, porque vamos a hacer algo sobre marketing digital en algún momento este año. Sí. Luego anteriormente habló sobre una confusión entre los stakeholders y los canales de comunicación. Ambas vienen a ser muy diferentes e importantes para las compañías, pero respecto a lo que nos menciona, se ve que muchas de las compañías no aplican ambas correctamente. ¿Cómo puede llegar a ser posible que estas empresas tengan éxito? Bueno, pues tienen éxito porque en muchos casos, voy a hablar de una compañía, no sin decir el nombre, ¿no? Hay una compañía de productos alimenticios en el país que es muy querida y que pues la gente ha estado acostumbrada a comprar sus productos de toda la vida, ¿no? Y al final, pues bueno, pues acabas comprando el producto porque es la opción que tienes desde pequeño, pero si te dijese otra compañía tuviese una comunicación mejor contigo o te llegase de otra manera, probablemente cambiarías y te irías con la otra compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo siguen teniendo éxito? Bueno, pues porque invierten en otras patas que tienen que ver con temas de marketing tradicional, ¿no? Luego nos dice Juan, transformación digital no es solo adopción de tecnologías de última generación, lo más importante es el cambio cultural, tal cual, tal cual, lo que hemos comentado. O sea, si no hay un cambio cultural, de verdad que todo, por muchas plataformas que tengas, por mucha data que tú tengas para utilizar, si el mindset de las personas que trabajan en una organización no cambia, y esto no tiene nada que ver con la edad. Esto no es que, es que las personas más mayores ya no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con cambio de mentalidad, ¿no? Y el cambio cultural. Giancarlo dice, ¿cómo empezar correctamente con la recolección de datos de clientes en una empresa que recién empieza? Pues con un formulario. Podrías tener un formulario de contacto en el que les digas, oye, si quieres saber más información sobre nuestra compañía, sobre ofertas o sobre lo que bla, bla, pues rellena este formulario y a partir de ahí pues ya tienes una primera toma de contacto y ya empiezas a utilizar estos datos para ir enviando información e ir arquetipando a las personas en base a los intereses que tienen, ¿no? Esa es una de las formas más sencillas. Roberto nos dice, buen día Carmen, a nivel de Perú, teniendo en cuenta
que gran parte de la población no cuenta con Internet y no tiene apertura a la digitalización. ¿Qué nos sugieres para ser más inclusivos y llevarlos al mundo digital? Bueno, pues no tienen Internet, pero la mayoría de las personas tienen redes sociales. Muchos sí que tienen Internet, muchos tienen Facebook. La penetración de Facebook, por ejemplo, en el país es súper importante. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Con clientes del sector financiero, sobre todo, estamos trabajando en proyectos muy bonitos de inclusión financiera, con el BCP en concreto, os digo. Es un proyecto, ellos están trabajando mucho el tema de inclusión financiera y fijaros, Yape, simplemente Yape ha sido un cambio brutal en la forma de incluir financieramente y de digitalizar a muchísimas personas en el país. Entonces, es importante que compañías como el BCP sigan innovando en este tipo de aplicaciones. Yo el otro día le comentaba, no sé quién comentaba, he estado en el norte ahora hace poco y entonces iba con mi celular y me comía un ceviche y lo pagaba con Yape, claro, y me compraba un señor de los helados y lo pagaba de con Yape. Sí. De carretilla y decías, sí. Wow, hace unos años cuando yo leí hace años, os estoy hablando desde hace 10 años que leía que en algún momento pagaríamos con el celular, yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, future is now y future is now, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos a más personas? Pues yo creo que el empresariado, pues no solamente hay que pedir que, o sea, el gobierno, obviamente, también tener una educación que llegue a más personas y que tengan una educación más digitalizada, pero también pues muchas empresas en el país vemos que se están preocupando por esta parte de digitalización. A ver, existen marcos teóricos, comenta Valeria Romina, líneas de investigación en universidades españolas sobre el tema, por ejemplo, en relación de empresa-universidad en este tema. Bueno, pues si te soy honesta, yo creo que casi todas las universidades ya tienen algún tema de transformación digital y tienen teoría de transformación digital. Si te soy honesta, no conozco mucho a nivel universitario qué líneas de investigación hay, pero bueno, podría interesar. Sí que os invito, nosotros en JIC, en Llorente y Cuenca, tenemos una página que se llama ideas.llorenteycuenca.com. Ahí publicamos un montón de estudios, un montón de contenidos que tienen que ver con comunicación, con transformación digital. Y es contenido gratuito para todos. Lo voy a dejar por aquí, ideas. Sí, yo lo envío. Justo hemos sacado ahora un estudio súper interesante de hábitos y comportamientos generacionales en Latinoamérica, que os invito a que puedan analizar, que está basado en un estudio de data que hemos trabajado durante varios meses y es súper, súper interesante. Edwin, felicitaciones, gracias por compartir. Gracias, Edwin. Roberto, hola. ¿Cómo ve tu país nuestro desarrollo tecnológico, sobre todo a nivel educativo? Bueno, yo creo que todavía falta por hacer, ¿no? Sobre todo, a ver, ¿qué te puedo decir? Sin hacer una crítica, haciendo una crítica constructiva. Creo que los políticos de este país deberían de preocuparse menos por ellos mismos y preocuparse más por las personas más jóvenes y por las generaciones más jóvenes del país, ¿no? Ese es mi pensamiento en cuanto a cómo puede evolucionar el nivel educativo. Creo que este no es el momento de discutir, este no es un momento de echarnos tierra en las redes sociales, es un momento de pensar en las generaciones que vienen, ¿no? Y de cómo incluso nosotros mismos también podemos ayudar a las personas y a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, creo que todavía falta mucho por hacer, pero bueno, paso a paso y sobre todo creo que es muy importante que también desde casa las familias y los padres impulsen a sus hijos en querer investigar. Internet nos ayuda a documentarnos de un montón de cosas, ¿no? Y hoy en día, pues, al final la educación que quieres tener es también un poco la que tú quieres tener y la que a ti te interesa investigar, ¿no? Óscar pregunta, ¿cuáles son las principales plataformas software para recolectar y procesar data que les interesa a las empresas en el caso de Europa? Bueno, es que hay muchas. No te podría decir una en concreto. Hay muchas plataformas. Si encuentro algún artículo que hable sobre el tema, os lo compartiré. ¿Okay? ¿Qué más nos dice? Si hay un proceso largo de recorrer en cuanto a la transformación digital.
las nuevas tecnologías, cuáles serían los obstáculos que debería apuntar principalmente para fomentar la inclusión digital en los negocios. También mencionó que muchas empresas se concentran en los clientes más que en sus trabajadores. ¿Recomienda un enfoque compartido entre cliente y trabajadores a priorizar en equipo? Sí, y ya vemos que cada vez más empresas se concentran también en sus colaboradores, en cómo hacer que la transformación digital y cultural empiece por dentro y empiece por los colaboradores. Obstáculos que nos encontramos, pues muchas veces lo que os digo, que se sigue trabajando entre silos en las compañías. Hay un área que vela por su área y los intereses de su área, otro área por su área. Estuvimos presentando una compañía, un estudio, un dashboard, un DAS, un Data Analytics Suite, que es un estudio que puede tener diferentes fuentes de datos y con el que se pueden trabajar un montón de cosas. Y lo que vimos es que del mismo estudio había dos áreas que podrían beneficiarse, pero como una tenía un presupuesto y la otra tenía otro, una decía, no, pero si yo te lo compro, esto es para mí y la otra. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, esa mentalidad de la misma entidad, ¿no? De la misma entidad, Típico, que era sí. como que entre ellas se pelean para ver quién. Entonces, hasta que no cambiemos esa forma de trabajar y esa forma de pensar, pues no habrá una transformación tecnológica, digital y cultural, ¿no? Mercy dice, las entidades públicas deben reorganizar sus métodos de trabajo y estrategias para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios, ahorrar costos. Estoy súper de acuerdo. Creo que la administración pública necesita también de un refresh, ¿no? Necesita contar con personas jóvenes. Os invito a todos a que forméis parte de la administración pública y le deis un cambio, ¿no? y una nueva forma de visualizar todo, ¿no? Nos dice también Lincoln, la transformación en minería está bastante avanzada. Pronto tendremos, mira, que ya veo, justo me acabas justo tienes toda la razón. Saben que la Anglo American, la mina de Quellaveco, es la que más avanzada digitalmente tenemos ahora mismo en Perú y además es un ejemplo mundial, ¿no? Y esto no significa que los robots van a ¿cómo se dice? Y pierdes el empleo. Y va a haber desempleo, todo lo contrario, o sea, deberíamos de estar orgullosos de que tenemos una mina, como dice Lincoln, Javier Jiménez Balboa, que es Quellaveco, ¿no? Y que ellos, yo les conozco y la verdad es que es alucinante, ¿no? Toda la parte de digitalización que tienen en la mina y cómo pues van a cambiar también el futuro de la minería para el país, que bueno, que ya sabéis que es uno de los sectores que más aporta al PBI y que es de los sectores más importantes para el avance del Perú, ¿no? También se tienen personas dispuestas a aprender, pero al encontrarse con métodos de enseñanza tan parametrados o teóricas se desaniman. Pues mira, sí, es verdad, yo también me he desanimado muchas veces. Yo no he sido una buena estudiante, os lo digo así, no he sido una muy buena estudiante. Bueno, pero en la Complutense, que es tu universidad, ¿verdad? Complutense, pero sí que es verdad que había clases que me aburrían, entonces, pero sí que me ha gustado investigar por mi cuenta, sí que también me he preocupado por investigar en qué empresa quiero trabajar, ¿no? La primera vez que hice mis prácticas en último año de carrera, me busqué la empresa que estaba más avanzada en temas de estudios de consumidor y me acuerdo que me decían mis compañeras, no te van a coger, Carmen, porque tu nota media no es muy alta. Pues mirad, mi nota media no era muy alta, pero me preparé el trabajo que pedían, me preparé la exposición oral, tuve que presentar, me acuerdo, a 3 directores de la compañía y me llevé la beca, ¿no? Entonces, esto no va de tener buenas notas o malas notas, esto va de tener curiosidad, ¿no? Y de que no os desaniméis porque haya enseñanzas o profesores o clases, todo suma en vuestra educación y siempre podéis buscar a personas con las que conversar, con las que tomar un café, que compartan vuestros intereses y vuestras inquietudes, ¿no? Entonces, no os desaniméis porque la educación sea mejor o peor. O sea, de verdad os digo que al final es lo que cada uno de vosotros queráis y os pongáis como objetivo de vida, ¿no?
Y ya por último vamos con Mercy, bueno, vamos primero con Brigitte, buenos días, gracias por su exposición. Mi pregunta es, ¿por qué el sector turismo y ocio encabeza la lista? Pues mira, porque la mayoría de estos sectores son los que venden y su negocio es 100% digital. Por ejemplo, los hoteles, etcétera, ¿no? Y el sector ocio, que la mayoría de ellos, el negocio es en su mayoría digital y son los que a la fuerza han iniciado más la transformación digital. Claro, en el sector Y hotelero es ajá. el área digital es la mitad y la primera mitad, porque la gente hace sus reservas antes de conocer el hotel, la infraestructura física Exacto, del hotel, ¿verdad? Uh-huh. sí. Y luego dicen, ¿cómo sustentarías la transformación digital en Latinoamérica en el ámbito social y económico? Bueno, pues mira, en el ámbito social justo estamos trabajando con Claro. Es verdad que cuente esto, todavía no sé si lo puedo contar o no, pero lo voy a contar. Estamos trabajando con Claro en un proyecto muy bonito que ya iniciamos desde hace un tiempo, que es Hablando Claro, que es una página que tienen con contenido relacionado con la innovación, la tecnología, y vamos a organizar un evento para el próximo mes. Los eventos se llaman Hablatec y es un evento que tiene que ver con un tema social y un tema ambiental y de sostenibilidad y de innovación. Entonces, curiosamente hemos encontrado que en Perú hay muchos innovadores sociales en los que ya hay un proceso de transformación digital muy, muy importante. Entonces, no pensemos que en ciertas áreas la transformación digital nos está dando. Yo creo que hay muchos, sobre todo gente joven, innovadores sociales, que están lanzando proyectos, iniciativas súper importantes y con una forma de pensar muy diferente a lo que venimos viendo, ¿no? Entonces, justo para este evento me he acordado al hacerme la pregunta, hemos mapeado gente súper interesante que está haciendo cosas muy interesantes aquí en Perú. No hay que irse al extranjero. En el mismo Perú tenemos a gente que está innovando con drones, está innovando con tecnología para temas de sostenibilidad, para temas ¿no? Que tienen que ver con temas sociales también, ¿no? Y luego, por último, ya Paula dice cómo fomentar la cultura empresarial a través de la nueva digitalización. Pues mira, la cultura empresarial y la nueva digitalización es cómo utilizar tus plataformas digitales para comunicarte, para tener más cercanía con tus colaboradores, sobre todo ahora que ya, bueno, nosotros sí que estamos empezando a ir a las oficinas, hoy no he ido, pero estamos empezando a ir a las oficinas, pero cómo hacer llegar, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en programas de embajadores con nuestros usuarios, ¿no? Por ejemplo, con sus colaboradores. Por ejemplo, cómo trabajar con los colaboradores para que a través de las redes sociales se comparta contenido corporativo, de qué se está haciendo en la empresa, de qué es lo más importante, ¿no? Pero yo creo que la nueva digitalización hay que utilizarla para bien, hay que utilizar las plataformas para bien, pero la cultura también y la cultura corporativa creo que al final tiene todavía mucho de vernos, de juntarnos, ¿no? De estar juntos en un espacio para intercambiar ideas. Yo creo que está muy bien trabajar de casa y el Hangout y el Zoom y todas estas plataformas nos han ayudado a comunicarnos, pero creo que la cultura empresarial pues se sigue construyendo en una forma presencial también, ¿no? Creo que eso es importante y bueno, sigamos construyéndolo así. Entonces, nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Ya todos tienen mi LinkedIn, me pueden seguir, me pueden escribir. De nuevo les digo, consuman lo que lanzamos en JIC, que está súper bien. Les voy a dejar aquí este estudio por acá, que es el que justo ayer lanzamos. No sé si ahí lo reciben, para que se lo puedan leer. Y nada, gracias a todos, de verdad, sois el futuro Gracias. del país. Y bueno, espero que dentro de unos años nos sigamos viendo por acá. Y nada, de nuevo, gracias a Marco y a todo el equipo de la universidad por invitarme de nuevo. Y nada, aquí me tenéis para cualquier otra iniciativa que organicéis. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Ahora, como te conté, bueno, estamos alrededor de 150 personas en vivo por Zoom. Como te conté, este es un evento del Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y este es el último, contigo estamos cerrando el ciclo de conferencias, nuestro segundo ciclo de conferencias, y
Ahora va a cerrar el ciclo de conferencias nuestro vicedecano de investigación y posgrado, el doctor Enrique Cornejo, quien nos va a dar las palabras de clausura. Muchas gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias a Carmen por su excelente exposición y también a los otros expositores, al mismo Marco que inauguró las charlas, a Luis Chía, que nos hizo reflexionar sobre que los datos están, pero quien tiene que manejarlos somos nosotros. Así que nosotros somos los que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas, como se ha dicho ahora, en la cultura, para poder entender que esto es importante. También porque esto ya implica estos límites que cada cierto tiempo la humanidad tiene entre el avance de la tecnología, la ciencia y la innovación, el límite ético, ¿no? Este tema que tiene que ver con los neuroderechos y que se empezó a tocar en la conferencia correspondiente y donde pues hay unos límites que seguramente nunca habíamos pensado tener, ¿no? Es decir, la posible manipulación de los datos que tenemos en nuestro cerebro, no solamente los datos que están, digamos, ya navegando en las diferentes plataformas, sino los datos que tenemos, nuestro pensamiento, ¿no? Y esto que parece algo de ciencia ficción hace 30 o 40 años, es ya un tema importante sobre el cual se está legislando, ¿no? Ya se habla de estos temas en Europa, en España mismo, ¿no? La Carta de los Derechos Digitales, ¿no? Y en Chile se está trabajando, como se dijo, en una legislación ya específica a nivel constitucional para proteger los neuroderechos, ¿no? Que son parte de este tema de los derechos digitales, en la cual también en el primer ciclo de conferencias tuvimos unas excelentes exposiciones. De manera que yo diría, permítanme incorporar este tema luego de escuchar a nuestros distinguidos conferencistas, que estamos en un momento de la humanidad donde el cambio disruptivo nos obliga a estar en una generación de transición. Imaginemos por un momento, haciendo las distancias correspondientes, lo que pasaba con los habitantes del mundo, digamos, la humanidad que vivía en la época en que se produjo la caída del Imperio Romano y el inicio del milenio del feudalismo, ¿no es cierto? Imaginemos ese cambio. Imaginemos el cambio que significó a mediados del siglo XVIII, la primera revolución industrial, ¿no? Y eso seguramente para esas generaciones era totalmente desafiante, disruptivo, ¿no? Lo que se llama la industria 1.0. Y ahora estamos en la industria 4.0 y yo creo que pronto estaremos en la 5.0 y en la X.0, porque si solo pensamos en la computación cuántica, estamos hablando ya no solamente de datos, sino la multiplicación a velocidades impresionantes del uso y de la utilización de estos datos ya para producir un conocimiento mucho más preciso del que ahora tenemos y en condiciones espectaculares. Yo estaba repasando mientras escuchaba las conferencias este libro que me permito recomendar, que se llama Factfulness, ¿no? Este libro es un libro escrito por Hans Rosling, es un médico que ya falleció, que se dedicaba a dar conferencias a los principales líderes del mundo, desarrollando la siguiente tesis. Y siempre empezaba con una encuesta. Y eran presidentes de gobiernos, algunos presidentes de compañías, ¿no? Y empezaba con una encuesta básica sobre datos promedio, sobre diversos temas. Y resultaba que casi todos salían jalados, ¿no? Me hizo recordar Carmen a propósito de su explicación de cuando era estudiante. Y resulta que estos gobernantes también estaban jalados desde el punto de vista de la calificación tradicional que tenemos. Porque Rosling, en este libro, demuestra que la mayoría de las políticas públicas y empresariales que se han hecho sin tener en cuenta los datos que ya existen publicados. No estoy hablando de los datos a los que se ha referido Carmen y los otros expositores. Están ahí navegando nuestros datos privados en diferentes lugares y que esto evidentemente nos genera este nuevo escenario de gobernar con datos. Estoy hablando de los datos que están accesibles. Entonces él sostiene que estamos llenos de prejuicios y plantea 10 prejuicios que tenemos con respecto preconcebidos, una especie de estereotipos de que
ya tenemos una idea más o menos de lo que va a hacer supuestamente el curso de los acontecimientos, y tomamos decisiones públicas ineficientes. Entonces, les recomiendo leer este libro, porque este libro ya habla del gobierno basado en datos, pero sin estar en el tiempo de Hosling, en este mundo tan extraordinariamente desafiante que es el mundo de la transformación digital, los gobiernos digitales o los gobiernos inteligentes, que ya son los que no solamente generan nuevo valor con la transformación digital, sino que desaparecen las interacciones con el público para facilitar los procesos, ¿no? En fin, yo quisiera reiterar mi agradecimiento a los expositores, a Marco Mayor, que ha tenido a su cargo nuevamente la organización de este segundo ciclo de conferencias que organiza el Vicedecanato de Investigación y Posgrado. Agradecer a los asistentes, que un número alrededor de 200 nos han acompañado en el Zoom, pero estamos transmitiendo en vivo por la plataforma de la facultad en Facebook, y estamos transmitiendo en vivo por la plataforma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, lo que hace que el número de personas que alcance estas conferencias son muchísimo más. Pero además, como estas conferencias se mantienen en nuestras plataformas de manera permanente, esto hace que la posibilidad de que el conocimiento aquí impartido, las reflexiones aquí desarrolladas, sean de muchísima mayor impacto y utilidad. Además, como ya dije al inaugurar este evento, nuestra preocupación no es solamente desarrollar conferencias sobre temas relevantes de una agenda actual, de una agenda importante, sino también incentivar la investigación. Así que yo espero que muchos de los que han escuchado aquí generen inquietudes de investigación. De hecho, nuestros profesores, coordinadores y estudiantes de posgrado que están siguiendo este ciclo de conferencias tienen ese desafío. Y, por supuesto, pronto tendremos también una publicación, Carmen, te adelanto, de la redacción, la transcripción que se haga de las conferencias. Ya lo hemos hecho con el primer ciclo, lo estamos haciendo con el segundo. Y aquí sí nos escapamos un poco de la digitalización, porque estamos tratando de hacerlo también de manera física, para mantener, digamos, en ese nivel también el conocimiento junto con el planteamiento digital. Y de hecho, los quiero invitar ya al tercer ciclo de conferencias que se desarrollará en la cuarta semana del mes de junio, ¿no? Donde desarrollaremos también un tema fundamental, que es la Agenda 2030 y los 17 ODS que a nivel mundial estamos persiguiendo. De hecho, las líneas de investigación que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha establecido oficialmente están basadas en los 17 ODS. Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas que organiza este evento están enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que queremos ver cómo va esto, ¿no? Porque sin duda la Agenda 2030 entró en el debate a propósito de la terminación de la Agenda 2000, la agenda digamos, del milenio, que cumplió algunos objetivos y otros no. Pero este mundo cambia tan drásticamente y tan rápidamente, estoy seguro que estaremos preparando pronto una Agenda 2050, donde estos temas que se han discutido en este ciclo de conferencias, los neuroderechos, la transformación digital, ¿no? El gobierno digital, será uno o varios ODS, ¿no? De manera que el mundo tiene que ir también adaptándose en sus políticas públicas y mundiales a los temas que la realidad, la ciencia, la innovación y la tecnología nos plantea. Dicho esto, doy por clausurado este segundo ciclo de conferencias organizado por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, agradeciendo a nuestros expositores, a nuestros asistentes, a quienes nos han seguido por las redes sociales y al equipo de soporte técnico y administrativo que ha permitido que todo salga muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Todos.